Buenos días. Hoy comenzamos unas leyes nuevas que son las leyes de Tzitzit. Las leyes de Tzitzit son los flecos que usamos en la esquina de un beged, de una prenda que tenga 4 esquinas. Todos estos detalles vamos a ver en estas leyes. Hay dos cosas. Uno es talit, que es el grande que se coloca encima. Y hay el tzitzit, que es lo que tenemos aquí puesto, bueno, debajo de la camisa. En ciertas tradiciones lo usan encima de la camisa también. Entonces, tzitzit capítulo 1 dice así, el halajá 1, el fleco que se hace en las esquinas de una prenda del mismo material que la prenda se llama tzitzit. ¿Por qué? Porque se asemeja a los mechones de la cabeza, como dice en el pasuk, Vayikacheni betzitzit roshi, y me tomó por los mechones de mi cabeza. Es un versículo en Ezequiel. Este fleco se llama los hilos blancos porque porque no se nos ordenó teñirlo. La Torá no estableció una cantidad fija de hilos para este fleco. O sea, en la parte bíblica no dice cuántos flecos hay. Halajá 2, luego se toma un hilo de lana teñido de un color semejante al cielo y se enrolla alrededor de este fleco. Este hilo se llama tejelet. La Torá no estableció una cantidad fija de vueltas que este hilo debe dar alrededor del fleco. Obviamente, si hay una forma exacta como lo hacemos, pero el Rambam siempre nos explica primeramente el precepto bíblico y después cómo esto se practica, el desarrollo y cuál es la fuente de todo esto. Porque cuando decimos la cantidad de rollos, entonces si se fijan bien aquí, alrededor hay una cantidad de vueltas que se da aquí. ¿Okay? Y eso es una fórmula exacta y hay diferentes opiniones acerca de exactamente cómo hacer esto, aunque a la vista se ven muy similar en todos los casos. Aquí en esta forma hay 7, aquí vueltas aquí, hay 8 aquí, hay 11 aquí y hay 13 aquí. Y en el medio de cada uno hay 2 nudos, ¿no? Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo. Por lo tanto, halajá contiene 2 mandamientos: hacer un fleco en la esquina de la prenda y enrollar un hilo de tejelet alrededor del fleco. Ambos requisitos en el versículo Va'asu lahem tzitzit venatnu al tzitzit akanaf betil tejelet, y harán para ellos flecos y colocarán sobre el fleco de la esquina un hilo de tejelet. Esto es en el tercer párrafo de la Shema, Vayomer. Halajá 4, la ausencia de tejelet no impide cumplir la mitzvah con los hilos blancos, ni la ausencia de los hilos blancos impide cumplirla con tejelet. ¿Qué significa eso? Una persona que no tiene tejelet, y de hecho hoy en día la mayoría no usamos tejelet, porque esto se tiña con, la sangre de un pez, ¿okay? Que eso fue toda una controversia. Hay gente que dice que sí se sabe hacerlo, y puedes ver y comprar hoy en día tzitzit y talit que tengan ese hilo azul, pero ves que en la mayoría de los casos no está, porque la mayoría sigue manteniendo la idea de que este hilo exactamente, el azul, no sabemos cómo fabricarlo. Entonces, una persona que no tiene tjelet debe hacer tzitzit solo con los hilos blancos. Asimismo, si los tzitzit fueron hechos con blanco y tejelet, y luego los hilos blancos se rompieron hasta no sobresalir de la esquina de la prenda y quedó solo el tejelet, es válido. Halajá 5, aunque la ausencia de uno no impide al otro, no se consideran 2 mitzvot separadas, sino una sola mitzvah. Los sabios de las primeras generaciones
enseñaron sobre el versículo, dice, vaya lachem letzitzit, y será para vosotros tzitzit. Esto enseña que ambos constituyen una sola mitzvah. Es necesario que haya 4 tzitzit porque todos forman parte de una misma mitzvah. Ya sea que los tzitzit sean blancos, tejelet o una combinación, se cumpla una sola mitzvah. Halajá 6. ¿Cómo se hacen los tzitzit? Se comienza desde la esquina de la prenda, es decir, del extremo del tejido. Se sube no más de 3 etzbaot desde el borde. ¿Ves? Así que esa es la esquina. Aquí estás viendo. No más de 3 etzbaot del borde. ¿Ves? 3 etzbaot. 1, 2, 3. Pero no menos que la distancia desde la articulación del pulgar hasta su punta. Se hace un orificio que se enciertan 4 hilos, doblándolos por la mitad, quedando 8 hilos colgando. Entonces aquí están los huecos y esto ahora se ve como 1, pero empezó, no, es 1, se ve como 2, es 1. Empezó con esto, entonces esto se encierta en estos huecos y ahí es donde se comienza a trabajar. Se hace quedando 8 hilos colgados. Estos 8 hilos deben medir al menos 4 etzbaot. Si son más largos, incluso una más es válido. Etzba se refiere al ancho del pulgar. Uno de los 8 hilos debe ser tejelet y los otros 7 blancos. Halajá 7. Luego se toma un hilo de los blancos y se enrolla una vez alrededor de los otros cerca al borde de la prenda. Después se toma el hilo de tejelet y se enrolla 2 veces junto al enrollado blanco y se hace un nudo. Estos 3 enrollados se llaman un segmento. Luego se deja un pequeño espacio y se hace otro segmento solo con tejelet. Se repite este proceso hasta el último segmento que se hace con 2 vueltas de tejelet y al final de blanco. Todo esto es un poco confuso, sobre todo dado que hoy la mayoría de los tzitzit ni siquiera tiene tejelet. Pero si ven aquí, vamos a decir que si estuviéramos empezando, hay uno de estos que sería como el shamash, que es el que se usa para enrollar. Entonces, si estuviéramos aquí siguiendo, que no deberíamos porque ya está puesto, pero solo por el ejemplo, entonces tendríamos que dar vueltas aquí, ¿no? La cantidad necesaria. Cuando terminamos de dar las vueltas, tenemos que amarrar los 2 lados, ¿sí? Siempre manteniendo el mismo hilo como el shamash, y siempre manteniendo los mismos 4 hilos de un lado y los mismos de otro. De hecho, cuando lo hacemos, para no confundirnos, lo que hacemos es, hacemos un poquito aquí como un pequeño nudo para que sepamos de que estos 4 son los mismos 4, porque no quieres ir cambiando los 4, porque una vez que ya está así, entonces puedes confundir cuáles 4 son de un lado y cuáles son del otro lado. Y también hacemos lo mismo con el shamash, ¿ok? Y aquí se puede probablemente, no 100%. Eso es lo que te iba a decir. Si vemos acá, podemos asumir que este fue el shamash, que es un poquito más largo, pero no es 100%. Por eso, cuando estás haciendo igual, se hace como un pequeño señal para asegurar que esto va a ser el que siempre esté haciendo las vueltas. Para considerar lo que es válido, disculpe que me interrumpa, si el shamash se pierde o se acorta, sigue siendo... No es que no sea kasher, pero después si algo se rompe, se vuelve difícil saber si es kasher o no es kasher. Porque vamos a ver que las leyes puedes tener, por ejemplo, uno que esté cortado o uno de cada, pero si es el mismo, bueno, pero depende de dónde esté cortado, ¿no? ya vas a entender por qué esto es importante mantener. Si todo está bien, digamos es kasher, pero cuando las cosas empiezan a dañar, ahí es donde se pone más difícil. Halajá 8. ¿Cuántos segmentos se hacen? No menos de 7 ni más de 13. Esta es la forma más ideal. Si se hizo solo un segmento, es válido.
Si el tejelet cubre la mayor parte del hilo, también es válido. Para embellecer la mitzvah, los segmentos deben ocupar el tercio superior y los otros 2 tercios deben quedar sueltos. Los hilos deben separarse como mechones de cabello. ¿Qué estamos hablando aquí? El segmento son las vueltas. ¿Me quieres traer un talita ya? El segmento son las vueltas, Rafa. Sí, bueno, mira. Entonces, para entender un poco lo que está diciendo, aquí tienes todo el tzitzit en la esquina, ¿no? Entonces, si lo miramos de cerca, vas a ver que hay una parte donde hay estas vueltas, que es en esta parte. Y luego hay esta parte que está suelto. Estos son 8 en total. Empezaron con 4 y se dobló cuando se metió aquí. ¿Sí? Aquí lo puedes ver. Cuando inicialmente se metió era una sola, o sea, 4 hilos largos y se dobló y se entró aquí y empezaron a hacer las vueltas. Entonces, esa es la parte de las vueltas, ¿no? Entonces, él está hablando, claro, hoy en día ya está establecido cómo se hace esto, pero como hacemos la mitzvah en su origen básica, él está hablando que había una cierta flexibilidad en cuanto a cumplir con la mitzvah. Esto está hecho, primeramente se hace 2 nudos aquí, después se hace 7 vueltas, estos son 7, aquí 7, Después 4. después 8, aquí después hay 8 vueltas, después hay 11 vueltas y aquí hay 13 vueltas. Aumentando. Sí. No todo el mundo lo hace exactamente así, pero hay distintas costumbres de cómo hacerlo y formas de hacerlo, pero obviamente no es que cada uno inventa, eso tiene una receta espiritual exacta. Sí. Pero lo que está diciendo es 7, 8, 11 y 13. que una parte, dice, debe estar con estos nudos, pero una parte está suelto sin ningún nudo, porque imagínate, si seguiríamos con esto, tendrías todo el hilo así. Y eso no es así. ¿Okay? Halajá 9. Si se hacen tzitzit solo con blanco, se toma uno de los 8 hilos, se enrolla alrededor de los otros, cubriendo un tercio, dejando 2 tercios sueltos. Se pueden hacer segmentos como con el tejelet, esta es nuestra costumbre, o enrollar sin segmentos. El principio es 1 tercio atado, 2 tercios suelto. Si no se cumple exactamente, sigue siendo válido. Entonces estás viendo, si tú ves esto, es más o menos así, ¿no? Tienes una tercera parte, porque si agarramos esto, ¿no? Y lo doblamos hacia aquí, ¿sí? Y después agarramos esto y lo doblamos hasta aquí, vemos que tienes 1 tercio que está amarrado así y 2 tercios más o menos que están sueltos. Halajá 10. Tanto los hilos blancos como el tejelet pueden ser hilos trenzados, incluso si un hilo está compuesto de 8 hebras, se considera un solo hilo. Halajá 11. Los hilos deben ser hilados con intención de mitzvah. No se pueden usar fibras que se engancharon en espinas, ni pelos arrancados, ni restos de telar. Deben ser de lana esquilada o lino. No se pueden usar hilos robados de una ciudad condenada, ni de animales consagrados. Si alguien se inclinó ante un animal, su lana no sirve. Si lo hizo ante lino, sí sirve, porque cambió su forma. Halajá 12. Tzitzit hechos por un gentil no son válidos, como dice el pasuk, Daber el Bnei Israel, ve'asu lahem tzitzit, habla a los hijos de Israel y harán para ellos tzitzit. Si un judío los hace sin intención, sí son válidos.
tzitzit hechos de algo ya existente no son válidos. En otras palabras, hay que colocar los tzitzit sobre el beged, ¿no? Sobre con esa intención, con material hecho para esa intención. Halajá 13, si se toma una esquina con tzitzit y se cose a otra prenda, no es válido, porque dice, vasulahem, y harán para ellos, deben hacerse y no reutilizarse. Si se permite trasladar hilos de una prenda a otra. Halajá 14, si se conectan dos esquinas con hilos y luego se separan, no es válido porque en el momento de hacerlos no eran válidos. Halajá 15, si se atan tzitzit sobre otros tzitzit, si fue para anular los primeros, es válido. Si fue para agregar, es inválido. Halajá 16, si se pusieron tzitzit en una prenda de 3 esquinas y luego se hizo una cuarta esquina, no es válido. Como dice, Gedilim ta'aseh lach, harás para ti flecos, no puedes hacer de algo que ya está hecho. Igual, por ejemplo, una sukkah. Una sukkah, tú no puedes tener el schach, el techo ya hecho de antes y después, no, tiene que hacer de nuevo, por lo menos el techo, por ejemplo, del año pasado, tienes que hacerlo. Entonces, en este caso, cuando agregaste la cuarta esquina, ya los otros 3 ya tenían tzitzit. Entonces, no fueron puestos a una beged, a un vestimenta que tenía 4, ¿no? Está diciendo que tienes un beged, una vestimenta, vamos a decir, que no tenía la cuarta esquina. Y pusiste los 3 tzitzit en las 3 esquinas. Y después arreglaste el beged y creaste la cuarta esquina. Entonces dirías que ahora vamos a colocar la esquina número 4. No deberías hacerlo, porque estos ya estaban puestos cuando se volvió una mitzvah. Entonces ya hay que hacerlo ahora, las 4 esquinas. Hay que poner los tzitzit en las 4 esquinas. No se puede agregar. No es que no se puede agregar, tiene que poner todos los tzitzit después que ya tiene la obligación de tener tzitzit. Antes no tenía la obligación de tzitzit. Ok, halajá 17, no se debe doblar una prenda y poner tzitzit a menos que se cosa completamente un lado. Halajá 18, si la esquina se rasgó, más de 3 etzbaot se puede coser, menos de esto no. Si queda mínima tela, siga siendo válido. Si los hilos se acortan, pero aún permiten un nudo, es válido. Pero si un hilo se arranca desde su base, ya no es válido. Con esto terminamos el capítulo 1.